El conocimiento crece cuando se comparte y se transforma cuando se conecta. Con esta idea nació Conexión Científica, un espacio creado para acercar la ciencia a las personas y a las personas entre sí. Un punto de encuentro donde las ideas no solo se escuchan, sino que viven, se discuten y se convierten en nuevas posibilidades. Aquí exploramos temas que importan hoy y que pueden cambiar el mañana. Aquí la curiosidad tiene un lugar. Aquí el diálogo abre puertas. Aquí la ciencia se comparte para inspirar, para conectar, para transformar. Cada sesión de Conexión Científica es una invitación a descubrir, a preguntar, a imaginar nuevas rutas, a conectar con personas que están construyendo soluciones reales para los retos que enfrentamos como sociedad. En este espacio convergen experiencias, conocimientos y caminos distintos, porque creemos que la ciencia tiene más fuerza cuando se comparte, porque sabemos que una idea en manos de una comunidad puede llegar mucho más lejos. Desde el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, impulsamos este puente entre la investigación, la innovación y quienes buscan ir más allá. Jóvenes, profesionistas, exploradores de nuevas preguntas, personas que quieren transformar su entorno con conocimiento. Si estás aquí, es porque algo te mueve. La ciencia, la curiosidad, la necesidad de entender más o de aportar algo propio. Este espacio también es tuyo. Bienvenidos a Conexión Científica.
comunicación para la promoción del uso del etiquetado de advertencia en niñas, niños y adolescentes mexicanos, en colaboración con el Instituto Nacional de Salud Pública y la UNICEF, integrando enfoques de mercadotecnia social, comunicación pública de la ciencia y apropiación social del conocimiento. En el ámbito internacional ha presentado investigaciones sobre el paisaje científico del etiquetado frontal en Latinoamérica en foros académicos celebrados en Sorbonne Université en Francia, en University of Saskatchewan en Canadá y University of British Columbia también en Canadá, así como en el Congreso de la Society for Social Studies of Science en Hawái, donde ha abordado la coproducción de conocimiento en la construcción de políticas en salud. Bien, pues si es lista, Amalia, podemos iniciar con tu presentación. Les recuerdo que en el transcurso de esta sesión se estará compartiendo el link para el registro y para la emisión de constancias. Y bueno, al final de la presentación de la doctora Amalia tendremos también una sesión de preguntas y respuestas. Pues sin más, te cedo el micrófono y la cámara. Muchas gracias, doctora América. Y pues bueno, vamos a iniciar con esta charla, pero antes de iniciar, me gustaría pedirle su apoyo para realizar una actividad. A ver, creo que ya se está viendo mi pantalla. ¿Me pueden confirmar si se ve? Sí, sí se ve. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Ok, les comentaba que vamos a iniciar esta charla con una actividad porque justamente me gustaría que ustedes formen parte de este discurso que vamos a poner sobre la mesa el día de hoy. Entonces, les quiero pedir a los que estén conectados desde su computadora y que tengan a la mano un celular, lo tengan preparado porque en un momento les voy a dar la indicación para escanear un código QR. Entonces, vamos a iniciar con esta actividad. Y bueno, según el Instituto de Herrenberg-Bass, en las investigaciones de comportamiento del consumidor que han realizado, han concluido que una persona puede tardar en promedio 13 segundos para seleccionar una marca específica de entre varias opciones. Entonces, como nosotros aquí somos buena onda, no les vamos a poner 13 segundos, les vamos a poner 15 y lo que quiero es que en la siguiente código QR que vamos a presentar, me ayuden seleccionando el alimento o el producto que ustedes consideren más saludable. Vamos a iniciar, les comparto el QR. Vamos a dar unos minutitos para que se vayan conectando. Y podemos iniciar con la actividad. ¿Listo? Ya tenemos por ahí algunos participantes. Ok. Entonces, si ya estamos conectados, vamos a iniciar con la selección del alimento más saludable. Voy a pasar ya a la siguiente diapositiva, donde van a ver los alimentos y van a responder desde su celular. Espero que haya quedado claro. Y después de esta diapositiva va a seguir otra diapositiva donde también van a seleccionar. Vamos. Ok, ¿qué producto es más saludable? Recuerden que tenemos 15 segundos que ya están corriendo, así que les pido que me ayuden a seleccionar. Ay, ya se nos pasó el tiempo. Vamos a continuar. Ahora sigue. Permítanme tantito. Vamos a continuar con el siguiente.
Listo. Tenemos 15 segundos igual para seleccionar el alimento más saludable. Ahí ya me pasé. Pero bueno, creo que ya se pasaron los 15 segundos, así que vamos a continuar con la siguiente pregunta que viene en la presentación. Y vamos a ver los resultados. Vamos a esperar a que termine de contestar, porque en esta última 30 personas están dentro de la aplicación y todavía no acaban de responder todos. Ok, creo que ya. Ok, ya. Ahora vamos a checar los resultados. ¿Les parece? Y bueno, como podrán ver, en la primera diapositiva que yo les preguntaba que qué barra era más saludable, la mayoría contestó que la barra de cereal A, y solamente 12 personas que contestó la B. ¿Ok? En la segunda tuvimos 20 respuestas están invertidos los nombres, dice barra en lugar de cereal en el otro, una disculpa. Pero bueno, tenemos 20 respuestas que nos dicen que el cereal A, en este caso, es el más saludable, y en efecto así es. Pero después tenemos otra pregunta que nos dice, nos preguntan con qué etiquetado fue más sencillo tomar una decisión. Y podemos ver que 16 personas comentaron que fue más sencillo con los octágonos que con el etiquetado GDA. Y es justamente esa la razón por la cual el día de hoy traigo a la mesa este tema sobre el etiquetado frontal. Si revisamos el etiquetado bien, los productos bien, vamos a ver que en el etiquetado de las barras A, por ejemplo, el All Brand, está declarado para una porción de 37 gramos. Y en el etiquetado de Fitness es para una porción de 23.5. Pero, ¿qué pasa? Entonces, aquí en el All Brand vemos que, por ejemplo, en energía nos marca que tiene 141%, y en el de Fitness nos marca que hay 86 calorías. Entonces, justamente, y ustedes me van a decir, bueno, es que el etiquetado de All Brand es más pequeño. Justamente esa es una de las razones por las cuales se optó por cambiar ese etiquetado, porque el etiquetado de GDA estaba muy pequeño y no se establecían una porción heterogénea de un gramaje en específico. Entonces, si nosotros sacamos las porciones por una porción de las calorías por una porción de 100 gramos, pues vamos a obtener que All Brand tiene 381 y Fitness tiene 366. Entonces, el más saludable, por decirlo así, porque no deja de ser un producto ultraprocesado, es el cereal Fitness. Entonces, a lo que voy, o lo que quería con este ejercicio, era que viéramos en qué manera el etiquetado puede ser engañoso, y justamente por eso era necesaria una regulación, y justamente por eso hoy les quiero platicar sobre el etiquetado frontal y los alimentos funcionales, y también cómo comunicar salud sin caer en el marketing engañoso. Y bueno, vamos a iniciar con la presentación ahora sí. El 1 de octubre del año 2020 entró en México en vigor el etiquetado frontal de alimentos y bebidas de advertencia. Este etiquetado se encuentra regulado por la Ley General de Salud
y a su vez por la norma oficial mexicana 051, la cual nos establece las especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicos preenvasados. No sé si nos puede apoyar Raquel apagando su micrófono, por favor. Creo que no se ha dado cuenta. Raquel, ¿nos pudieras apoyar apagando tu micrófono, por favor? Gracias. Y bueno, ¿por qué tuvimos que hacer una modificación a la norma y cambiar el etiquetado? Esto se debe a la evolución de consumo que hemos tenido en nuestro país a lo largo de los años. Si nos situamos en la época de 1970, 1990, vamos a encontrar unos de los primeros cambios que se llevaron a cabo en cuanto al consumo de alimentación en México. En esta época vemos que hubo un crecimiento de la urbanización y migración del campo a la ciudad, que pues trajo una disminución de la producción de alimentos a nivel local y un aumento en la publicidad y comercialización de alimentos procesados, lo que hizo que estos fueran más aceptados y, por supuesto, más consumidos. En el periodo de 1990 al año 2000 hay un suceso muy importante que es la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, el cual aumentó la importación de alimentos del extranjero y que nos dejó ver una fuerte presencia de multinacionales, productos multinacionales en el país, promoviendo la globalización de la dieta y el consumo de alimentos ultraprocesados. Esto, a su vez, trajo un deterioro de la agricultura mexicana y la pérdida de diversidad de algunos cultivos. Para el periodo del año 2000 al 2010 hay también sucesos importantes, pues empiezan a ver la problemática que se está causando por el aumento de la obesidad. Se empiezan a identificar problemas de diabetes e hipertensión, y es aquí cuando se desarrollan programas para tratar de mitigar este problema, como lo fueron Oportunidades y el Programa Nacional de Alimentación. En el periodo de 2010 a 2020, la obesidad ya no era exclusiva de la población adulta. Aquí empezamos a ver que la obesidad en los niños tiene un importante crecimiento. También vemos que hay un aumento en la producción y en el consumo de bebidas azucaradas, y México se convierte en uno de los países con un mayor consumo de refrescos per cápita. Y por consecuencia, pues bueno, se implementó un impuesto a las bebidas azucaradas, tratando de mitigar este consumo, ¿no? A su vez, pues se vio que en este periodo hubo mucha desigualdad en el acceso a alimentos nutritivos, especialmente en aquellas comunidades marginadas y rurales. Pero ahorita, en la actualidad, también vivimos un suceso que marcó una diferencia en los patrones de alimentación que tenemos actualmente, que es la pandemia por COVID-19, la cual exacerbó los problemas de alimentación y que justamente nos dejó ver que las personas que tenían enfermedades crónicas no transmisibles, que en su mayoría, bueno, algunas son derivadas o asociadas a la alimentación, pues estas personas tuvieron efectos más severos de COVID y algunas desafortunadamente fallecieron. También vimos que hubo una interrupción de la cadena de suministros, vimos cómo el campo se vio afectado, tuvimos falta de acceso a alimentos saludables y pues bueno, también hubo cambios de patrones de alimentación, pues teníamos que comprar mucha comida empaquetada y de hecho pedíamos mucha comida a domicilio, y estos cambios que fueron por pandemia ya son parte de nuestro día a día, ya son parte de nuestros hábitos de alimentación. Ahora, ¿tenemos problemas de obesidad? Sí, pero asegurar que estos problemas de obesidad son una decisión personal es una manera muy simplista de ver esta problemática que estamos viviendo. Mozafarian, a través de esta imagen, nos permite ver cuáles son los factores que influyen en los patrones de alimentación que tenemos.
Y podemos ver que en efecto están los factores individuales, pero también entra lo sociocultural, entra nuestro entorno comunitario, el papel que juega la agricultura, la industria y el mercado, el rol que juega el gobierno y nuestro entorno global. Y bueno, como parte de este rol que juega la industria a fin de controlar esta problemática, que es un problema de salud pública actualmente, se generaron o diseñaron estrategias o políticas públicas que justamente buscan atender este problema, porque como ya vimos, este problema es multifactorial, pues su atención debe de ser multifactorial también. Entonces, el etiquetado forma parte de un conjunto de estrategias que buscan mejorar los entornos alimentarios. Entre estas estrategias está el impuesto a las bebidas azucaradas, el apoyo y la promoción de consumo de productos naturales, la regulación de la publicidad dirigida a niños, la regulación de grasas trans, la generación de espacios para realizar actividad física y la educación en las escuelas. Y bueno, el etiquetado es justamente una política pública que se caracteriza por ser una política basada en la evidencia científica. Es decir, no es una política que alguien decidió por feeling que, pues, ¿por qué no ponemos un etiquetado? No. Detrás del etiquetado existe una robusta evidencia que nos permitió conocer cuáles eran los problemas de salud, cuáles eran las causas, cuáles eran las probables opciones para controlarlas. Y pues bueno, eso es justamente lo que soporta esta modificación a la norma. Y vamos a conocer un poquito cómo se llevó a cabo este proceso. Como veíamos, anteriormente teníamos un etiquetado que se llama GDA. Este etiquetado son las guías diarias de alimentación. En año 2011, 2010, se le pidió a la industria que declarara qué era lo que estaba vendiendo. Y justamente la industria, en un afán de cumplir con esta petición, pero sin verse afectada con sus ventas, diseñaron un etiquetado que son las guías diarias de alimentación y las empezaron a colocar en los productos. Hasta aquí, este etiquetado no era obligatorio, estaba de manera voluntaria, pero en el 2014 se modificó la norma y se puso este etiquetado de manera obligatoria. Y la industria tuvo 2 años para adaptar todos sus productos y poderlos colocar en sus empaques. Pero ¿qué pasa? En el año 2016 hay una alerta epidemiológica por obesidad en la Secretaría de Salud, que determinó la Secretaría de Salud. Y entonces se le pide al Instituto Nacional de Salud Pública que comience a evaluar los etiquetados existentes para ver cuál era el óptimo para México. Y entonces se comienzan a hacer estudios para evaluar los sistemas de etiquetados existentes. En este periodo se generó mucha evidencia científica. Después, en el año 2019, se aprueba la publicación de la reforma para establecer el etiquetado frontal, y se aprueba este proyecto de norma. En el año 2019 se lleva a cabo una consulta pública donde participaron organizaciones de la sociedad civil, la academia, instituciones del gobierno y organizaciones internacionales. Durante esta consulta pública, pues se consideró a la población a través de encuestas, a través de estudios, para ver cuál etiquetado o cómo ellos comprendían los distintos etiquetados, se discutió y todo. De diciembre a febrero se llevan a cabo las mesas de discusión donde ya entra la industria y en donde se ponen en juego los intereses de cada actor participante.
Y bueno, para marzo de 2020 se publica la norma, la cual entró en vigor en octubre de 2020. Y bueno, el etiquetado de advertencia que nosotros tenemos no es el único en el mundo. Como ya veían en la diapositiva anterior, se hicieron comparaciones de distintos etiquetados. Sin embargo, para Latinoamérica, el etiquetado de advertencia ha sido uno de los más funcionales porque se ha demostrado con evidencia que la población en general la comprende mejor. El etiquetado GDA que teníamos antes requería que la gente supiera o lograra hacer cálculos mentales y dejaba fuera a la población vulnerable, la gente con un nivel educativo bajo o incluso analfabeta. El etiquetado de advertencia tiene una vasta evidencia científica en la cual incluso se hicieron estudios en escuelas para ver de qué manera los niños que incluso no sabían leer podían tomar mejores decisiones de consumo a través de una explicación que se les daba del etiquetado. También se probó en México el etiquetado Nutri-Score, sin embargo, nuestra población confundía o pensaba que las letras que aparecen aquí eran vitaminas. Entonces, la gente solía elegir de acuerdo a este etiquetado por las vitaminas. Canadá y Brasil tienen un etiquetado que también es de advertencia, que es el High Scope. Aquí creo que no se ve el de Brasil, pero bueno, también es un etiquetado que nos indica la cantidad, bueno, el número de ingredientes críticos en que se excede un alimento. Ecuador y Bolivia manejan un etiquetado de semáforo, Dinamarca un etiquetado que se llama Keyhole, Holanda, Bélgica y Polonia y República Checa tienen el etiquetado de Choices, también está por ahí el GDA codificado por colores, y bueno, Australia y Nueva Zelanda tienen este etiquetado que se llama Health Star Rating, que lo que hace es que da una calificación nutrimental a los alimentos de acuerdo al número de estrellas. Y bueno, ¿qué implica esta modificación a la norma? Antes de la modificación, hablando de etiquetado frontal, la norma establecía que el obligatorio era el GDA, como ya lo vimos, y ahora actualmente son las etiquetas de octágonos. En cuanto a las leyendas precautorias, el etiquetado, la anterior norma no tenía ninguna, no hablaba sobre ninguna leyenda para los empaques y el etiquetado modificado, el actualizado, ya contiene las leyendas contiene edulcorantes no recomendados en niños y contiene cafeína, evitar en niños. En cuanto al uso de personajes y elementos persuasivos, el etiquetado anterior tampoco mencionaba nada al respecto, no había ningún tipo de restricción y se podían ostentar animaciones, celebridades, elementos interactivos en los productos y no pasaba nada. Actualmente, estos elementos están prohibidos en los empaques porque mientras un producto ostente algún sello, no puede ostentar ningún dibujo o figura animada. En cuanto a la declaración nutrimental y declaraciones nutrimentales y saludables, el etiquetado anterior no establecía ningún criterio para restringir el uso de estas declaraciones en los productos. Por ejemplo, poner nutritivo o bueno para la salud. Esto no estaba regulado y cualquier producto lo podía poner. Sin embargo, en la actualidad, si un producto tiene algún ingrediente crítico, estas declaraciones no se pueden hacer. Ahora, la modificación del etiquetado se llevó a través de 3 fases, en donde en la primera fase, sólidos de 100 gramos que excedían 275 kilocalorías tenían que ostentar el sello de calorías y líquidos arriba de 70 kilocalorías o 10 kilocalorías de azúcares libres. Y así, para azúcares era superior al 10%, para grasas saturadas igual superior al 10%, para grasas trans el 1%, para sodio 350 o en bebidas sin calorías 45 miligramos. Y bueno, esto fue la fase 1.
Para la fase 2 se hacen ligeras modificaciones, por ejemplo, en líquidos, en energía o en calorías. Cuando un producto tenía 8 kilocalorías, ya se le tenía que, libres, ya se le tenía que agregar la leyenda de exceso en calorías. Lo demás queda igual, solamente cambian el sodio, en donde es arriba de 1 miligramo de sodio por kilocaloría o 300 miligramos, y en bebidas sin calorías, arriba de 45 miligramos. Estas dos fases son para productos, para nutrimentos críticos añadidos a los productos. Es decir, si yo tengo una bolsita de cacahuates y le agregué aceite para su preparación, voy a declarar únicamente el aceite extra que yo le agregué. Pero en la fase 3 se mantienen estos criterios, pero ya se hace la declaración por todo el producto, ya no nada más sobre lo añadido, sino que el producto en general. Ahora, ¿qué pasa con los dulces que son pequeños y que no tienen espacio para colocar 3 o 4 o hasta 5 sellos porque los hay? Para esta situación se tienen los sellos de numeración, que son sellos pequeños que indican el número de ingredientes críticos en los cuales se está excediendo el alimento. Es decir, si estas galletas se exceden en 4 ingredientes críticos, solo van a tener un solo sello con el número 4. Asimismo, considerando la población infantil, tratando de protegerla, se incluye esta leyenda en la cual si un alimento en su lista de ingredientes incluye edulcorantes, se debe colocar la leyenda contiene edulcorantes no recomendable en niños. Y si un alimento contiene cafeína adicionada en la lista de ingredientes de cualquier cantidad, se debe incluir la leyenda contiene cafeína no recomendable en niños. Ahora, ¿puede un alimento ser funcional si tiene sellos? Aquí tenemos que recordar que un alimento funcional es aquel que, además de aportar nutrientes básicos, contiene componentes biológicamente activos que generan beneficios adicionales para la salud, contribuyendo en la prevención de enfermedades o la mejora de funciones fisiológicas específicas. Entonces, un alimento puede considerarse funcional. Un alimento no puede considerarse funcional en sentido integral si excede en nutrimentos críticos, ya que puede generar un efecto contradictorio para la salud, puede inducir al error al consumidor al resaltar beneficios mientras presenta riesgos a la vez. Y el exceso de ingredientes críticos se asocia con enfermedades crónicas como es la obesidad, diabetes, hipertensión y algunos tipos de cáncer también. Pero, ¿qué nos dice la norma al respecto? Y aquí quise ser como muy puntual en lo que dice para entender. La norma nos dice que en el caso de que un producto envasado incluya en su etiquetado alguno de los sellos señalados en los incisos tales, cualquiera de las leyendas establecidas en los incisos 7.1.3, 7.1.4, la declaración de las propiedades nutrimentales y saludables deben cumplir con lo siguiente. No deben realizarse declaraciones de propiedades nutrimentales. Es decir, si yo tengo unas galletas ricas en fibra, yo no puedo, y estas se exceden en azúcares, yo no puedo poner en las galletas, contiene tal porcentaje de fibra. ¿Por qué? Porque no estoy cumpliendo con el criterio de no excederme en ingredientes críticos. Y también nos dice que no deben realizarse declaraciones de propiedades nutrimentales relacionadas directamente con el sello que haya sido declarado en la etiqueta. Es decir, si yo me estoy excediendo en grasa, pero aparte le estoy poniendo omegas 3, en realidad no puedo decir que no contiene, que contiene omega 3 porque también es una grasa, ¿no? Ahora, también nos dice que pueden incluirse
sellos o leyendas de recomendación o reconocimiento por organizaciones o asociaciones profesionales cuando se presente la documentación apropiada que soporte con evidencia científica, objetiva y fehaciente la evaluación del producto de acuerdo con lo establecido en el artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Para el otorgamiento del respaldo de los productos no debe exceder uno o más de los nutrimentos críticos añadidos establecidos en la tabla 6 y deben especificar la población objetivo con una condición de salud en específico. Entonces, volvemos a lo mismo. Un producto que se excede en ingredientes críticos no puede tener declaraciones de saludable, contiene fibra, beneficios funcionales atribuidos al alimento cuando se está excediendo en ingredientes críticos. A ver, permítanme, están intercambiadas las diapositivas. Ok, aquí. Entonces, ¿funciona el etiquetado o no funciona? La realidad es que este etiquetado durante el proceso de creación ha dado sorpresas. La intención fundamental, o sea, el objetivo principal del etiquetado es justamente informar al consumidor para que tome mejores decisiones de consumo. Sin embargo, algo que no se esperaba y que sorprendió es que justamente la industria se vio atacada por el etiquetado y con la intención de comercializarse con el menor mínimo número de sellos, lo que han hecho es reformular. Y aquí van algunas declaraciones que han hecho algunas empresas sobre la reformulación que han hecho. Por ejemplo, Grupo Bimbo menciona que ha reformulado el 80% de sus productos para reducir el sodio, los azúcares y las grasas. Coca-Cola FEMSA ha reformulado el 60% de su portafolio de bebidas para lograr una reducción de calorías del 55%. PepsiCo ha reformulado aproximadamente el 70% de sus productos. Arca Continental disminuyó el 21% el contenido calórico y mantiene cerca del 45% de sus productos bajos o sin calorías. Grupo Lala reportó una reducción de grasa y de azúcares en sus productos. Kellogg's dice que el 40% de sus productos, más bien, integraron a sus portafolios el 40% de productos opcionales sin sellos. Nestlé ha reformulado el 56% de su portafolio para reducir el sodio, azúcares y grasas. Y entonces, aquí vemos cómo, al final de cuentas, sí hubo una modificación en el entorno alimentario porque los alimentos que hoy en día están en nuestra mesa ya no son tan, más bien ya tenemos otras opciones más saludables, o por lo menos no tan dañinas. Y me quise comentar quise poner aquí citar más bien lo que comenta un directivo del Grupo Monex, porque nos dice que un aspecto a mencionar es que la compañía ya cuenta con experiencia ante regulaciones similares en Perú, pues en dicho país ya se cuenta con advertencias en forma de octágonos para los productos altos en azúcares, grasas y sodio. Y justamente esto es algo muy valioso de toda esta experiencia de la formulación del etiquetado, porque Chile fue el primer país que implementó el etiquetado en Latinoamérica, pero cuando Chile implementa el etiquetado todavía no existía el perfil nutrimental de la Organización Panamericana de la Salud y Chile crea su propio perfil para regular o para diseñar este etiquetado. Pero cuando México inicia este proceso para ver cuál era el etiquetado ideal para nuestro país, ¿qué hace? Que se pone en contacto con los países que ya habían tenido experiencias previas, entre ellos Chile, que es el que había implementado el etiquetado que para México era el más viable en aquel entonces, el que se veía como más viable, y Chile compartió sus experiencias y justamente pues una de las experiencias que se toma de Chile
es que la inclusión de las leyendas. ¿Por qué? Porque en Chile lo que pasó fue que dijeron, vamos a poner un sello exceso de azúcares. ¿Y qué pasó? Que la industria solamente hizo la transición de sus productos hacia edulcorantes, pero en México dijeron, bueno, para que no suceda eso, vamos a poner una leyenda que diga contiene edulcorantes. Y entonces la industria ya no tan fácilmente decide si deja azúcares o deja edulcorantes, porque la leyenda de edulcorantes viene dirigida específicamente para proteger a los niños, y justamente el poner edulcorantes hace que genere este ruido de no dárselos a los niños y de perder ese mercado ante la industria, ¿no? Entonces, tanto para México ha sido, el tener las experiencias de otros países ha sido útil, como para la industria, porque justamente como lo menciona aquí este directivo, en Perú ya tenían la experiencia de esta implementación del etiquetado, y justamente les sirvió para trasladar ese trabajo de adaptación a los etiquetados de México. Y bueno, decíamos que la diapositiva estaba cambiada. Regresándonos aquí, nada más me gustaría compartir algunos ejemplos de cómo es que el etiquetado ha modificado los productos que se encuentran en el mercado. Un caso importante fue Danonino, porque Danonino, la norma sale en 2020, en marzo del 2020 se aprueba, pero su implementación fue hasta octubre. Y entonces en ese periodo, Danonino lo que hizo fue, nosotros no vamos a salir en ningún momento al mercado con un sello, y desde ahorita vamos a reformular. Entonces nosotros no nos damos cuenta que Danonino cambió. Como consumidores pensamos que no ha pasado nada, pero en realidad Danonino reformuló para poder permanecer en el mercado justo con estos personajes, porque no ostentan ningún sello. Ahora, hablábamos de que hay reformulación. Por ejemplo, esta empresa que se llama Gran Vita, pues justamente en su página de internet tiene su sección de productos sin sellos. Es decir, ya para las empresas llega a ser incluso una ventaja competitiva, porque los que cumplen con los criterios para no tener sellos pueden hacer alusión de eso. De hecho, la misma norma lo dice. Si un producto no tiene sellos, puede utilizar la leyenda no contiene sellos. Entonces, ese es como un plus para venderse como un producto saludable. Jumex igual, vemos una reformulación de productos, pero también hablábamos de nuevas líneas de productos. En este caso, Nestlé, pues metió esta nueva línea de productos que justamente no tienen sellos y tienen la posibilidad de utilizar los personajes que son parte de su historia, ¿no? Igual, hay opciones con jugos que no se exceden en sellos, que son nuevos jugos, que justamente pues pueden utilizar los personajes que tanto atraen a los niños. Ahora, ¿qué hemos hecho? ¿Qué he hecho yo dentro de este trabajo del etiquetado, del estudio del etiquetado? Pues bueno, básicamente algo muy similar a lo que hicimos al inicio, el evaluar cómo el etiquetado ayuda a tomar mejores decisiones de consumo a la población. Y particularmente en población con diabetes, que justamente tienen necesidades de información distinta o muy particular dado su padecimiento, se hizo una evaluación, un ensayo controlado aleatorizado, para poder evaluar en qué medida el etiquetado ayudaba a esta población a tomar mejores decisiones de consumo. Y bueno, los ensayos controlados aleatorizados son básicamente como los ensayos ensayos clínicos, que justamente tenemos un grupo de tratamiento y un grupo control. En este caso, hubo un grupo de tratamiento que realizó compras en un simulador de supermercado, pero con el etiquetado de advertencia, y hubo un grupo control
que no tenía etiquetado. Y entonces ambos grupos realizaron su compra. Y podemos comparar en qué medida el etiquetado ha generado un impacto en las decisiones de consumo de la sociedad. Y bueno, es parte de lo que hicimos. Esto se hizo a través de un supermercado en línea. También por ahí trabajamos con evaluar en qué medida los estudios que se han realizado sobre el etiquetado han considerado a poblaciones vulnerables, utilizando el marco Progress Plus, a través de una revisión sistemática, que nos permitió conocer cómo los estudios consideraban en su análisis o incluían a las personas de acuerdo a su lugar de residencia, educación, género, estatus socioeconómico, para ver si el etiquetado realmente era inclusivo, para ver si había equidad en su diseño y era comprendido por la población vulnerable, ¿no? O por, ¿cómo se dice? Por población segmentada. Y bueno, ¿qué sigue? Como ya vimos, pues el etiquetado está ahorita funcionando. Hay muchas áreas de oportunidad, definitivamente. Creo que una de las que detectamos a través de este estudio que comentaba la doctora Rosalía, que realizamos con UNICEF, fue que la población no identifica o no entiende algunos de los ingredientes críticos tal como están descritos. Por ejemplo, en los grupos focales que realizamos, nos decían que los niños confundían la palabra edulcorante con colorante. Entonces, hace falta mucha información para que la población realmente entienda el etiquetado y lo use correctamente. Y sin duda, pues bueno, es una herramienta que es perfectible y que va a sufrir modificaciones, pero actualmente hay una situación que también está en la mira para ser regulada, y justamente es que se está llevando a cabo la consulta pública para incluir en el etiquetado a los colorantes, porque también son un problema que ocasionan problemas en la salud. Entonces, justamente parte del trabajo que yo deseo realizar es justamente hacer estas evaluaciones, pero ahora evaluar la comprensión de esta leyenda o sello, según se decida, para ver en qué medida la gente comprende el etiquetado con la leyenda de contiene colorantes. Entonces, bueno, es un trabajo futuro al cual están invitados, si uno de ustedes desea sumarse a participar, a generar evidencia que tenga impacto en las políticas públicas, pues yo los invito. No puse aquí mis datos de contacto, pero bueno, también se los voy a compartir en el grupo para continuar en contacto con ustedes y poder, si se da la oportunidad, trabajar juntos. Y bueno, yo con esto me despido, agradezco mucho a todos, y si tienen alguna pregunta, pues lo vemos ahorita en la sección de preguntas. Gracias. Muchas gracias, doctora. Muy interesante la conferencia. Bien, si alguien tiene preguntas, puede escribirlo en el chat, o si gusta, puede prender su micrófono y hacer la pregunta directamente a la doctora Amalia. Yo tengo una pregunta y Sí, bueno, espero que me la conteste con toda honestidad. Si usted tuviera la capacidad de reformar o crear nuevamente una política pública para este etiquetado actual, ¿qué le cambiaría y qué no modificaría? Híjole, creo que tengo un poco de sesgo con esa respuesta, porque a partir de la evidencia que yo he podido observar en este
en este trabajo que he hecho, pues creo que hay mucha evidencia que nos permite ver que en realidad el etiquetado es muy sencillo, se simplificó mucho y eso ha ayudado a que población infantil que no sabe leer pueda entenderlo. Y eso es justamente una de las cosas que creo que debemos destacar de este etiquetado. Sin embargo, como decía, todo es perfectible, el etiquetado también lo es. Me parece que trabajar esta cuestión de advertencia sobre los colorantes es necesaria, solo es cuestión de ver de qué manera se puede aplicar al etiquetado actual. Creo que es una necesidad. Y por otro lado, creo que el etiquetado no tiene un soporte educativo y creo que es lo más importante y creo que puede quedarse el etiquetado como está, hacer esta modificación sobre edulcorantes y trabajar muchísimo en la parte de educación, campañas de comunicación en TV, redes sociales, para generar conciencia y para enseñarle a la gente cómo se utiliza. Creo que solamente esa modificación haría. Gracias. Bien, Alma en el chat pregunta, ¿qué nivel de evidencia se considera suficiente para respaldar un efecto funcional frente a una regulación tan estricta como la norma 051? ¿Qué nivel de evidencia se considera suficiente para respaldar un efecto funcional frente a una regulación tan estricta como la norma 051? No me queda muy claro a qué se refiere con nivel de evidencia, pero bueno, recordemos que los alimentos funcionales todavía no tienen ninguna regulación, entonces se tienen que adaptar a la norma, pero no entiendo, me disculpo porque no entiendo a qué se refiere, a qué nivel de evidencia, o sea... No sé, no, ahora sí no sé si no estoy entendiendo la pregunta, pero si pudieras aclararme a qué te refieres con qué nivel de evidencia, es como qué cantidad o qué tipo de efectos podemos ver o no sé, si me puedes mejor aclarar para no estar confundida. Sí, bien, leo la pregunta de Edith y después le doy la palabra a Carmen Salas. Bien, Edith pregunta en el chat, ¿cómo se puede confiar en el etiquetado? Pues estudios que han hecho Profeco en algunos productos se ha demostrado que no cumplen algunos puntos que declaran. En realidad es una deficiencia de COFEPRIS y un abuso por parte de la industria justamente porque la norma establece, la COFEPRIS tiene la responsabilidad de hacer estas revisiones para ver en qué medida la industria se apega a la norma. Pero como la industria es muy grande, lo que se hace es contratar empresas que se dediquen a hacer estas inspecciones y entonces son ellos los que dan como son empresas certificadas, claro, pero son ellas las que dan estas valoraciones y justamente pues al incumplir se aplica una multa. Entonces, pues ahora sí que no es cuestión de la norma, es cuestión de la industria que está incumpliendo y la verdad es que la industria hace de todo por tratar de evadir este tipo de regulaciones, ¿no? Entonces, sí, no es que no podamos confiar. Bueno, es que Profeco hace evaluaciones de distintas cosas. Hablando del etiquetado y de la norma 051 específicamente es COFEPRIS. Yo, desde mi punto de vista personal,
como que he visto y sobre todo en mi familia, que la gente o mi familia hablando de esto, nada más ve el etiquetado y como que ni siquiera lo entienden, pero dicen, ay, tiene 3, 4 sellos, mira, 5 sellos del mal, ¿no? Y lo agarran como de broma y siento que, bueno, en mi parecer, por ejemplo, el etiquetado de Chile, que es como de semáforo, siento que sería mejor para México, ya que, por ejemplo, si un alimento tiene más cuestiones saludables, pues verde o así, porque la mayoría de la gente, incluso yo, pues amigos que no son nutriólogos, le digo, oye, pero ¿cómo sabes que esto es saludable o cómo sabes que esto está bien? Y pues realmente no saben, o sea, nada más se deja llevar por lo que ven o por lo que escuchan, pero siento que en esa parte sí estamos fallando un poco con el etiquetado. Bueno, el etiquetado de Chile es etiquetado octagonal, no es de semáforo. El que es de semáforo es el de Uruguay. Y justamente hay bueno, para poder evaluar si un producto, si algún ingrediente crítico se encuentra en verde, amarillo o rojo, pues necesitaríamos 5 semáforos, porque reducir reducir una calificación de saludable a un solo semáforo es pues imposible, porque son 5, recordemos que son 5 ingredientes críticos. Entonces, en este caso necesitaríamos 5 ingredientes críticos. Pero ¿qué crees? Que sí se realizaron estudios del etiquetado de semáforo, y justamente faltó comprensión, no hubo mucha comprensión, y desafortunadamente, a lo mejor para ti puede parecer muy sencillo, pero cuando hablamos del grueso de la población, a la mayoría le resultaba más fácil identificar solo si tiene es, y si no tiene no es. O sea, es simplificarlo hacia lo más básico, y es lo que funcionó en muchos grupos poblacionales. Te hablo de que el etiquetado se ha probado en niños, en adolescentes, en madres, en adultos, en personas con enfermedades crónicas no transmisibles. O sea, hay vasta evidencia que de verdad muestran que el etiquetado de advertencia es el que más ha sido comprendido en nuestra población. Y sí he escuchado personas, como lo mencionas, que justamente hacen caso omiso al etiquetado, pero hay encuestas y hay personas que han declarado que sí, en efecto, tienen, consideran el etiquetado para tomar decisiones de consumo. Entonces, creo que pues lo ideal es que todos lo hiciéramos, pero, pero con los cambios que se han visto, pues sí, con los resultados que se han visto hasta ahora, no que sea suficiente, pero sí se ha visto un cambio en ciertas personas. Incluso yo realicé un estudio para validar, para analizar la percepción que tenía la población sobre el etiquetado. Y de verdad, hay mucha gente que menciona lo que tú dices, que no me sirve para nada. La gente primero se espantó y después ya hizo caso omiso, pero la mayoría de las personas sí mencionan que a veces evitan comprar algún producto a partir de que está el etiquetado. Entonces, pues es cuestión como de las personas, ¿no? Cada quien decide a qué hacer caso y a qué no, según sus necesidades. Bien, Carmen Salas pide la palabra. ¿Puedes prender tu micrófono, Carmen? Hola, ¿me escuchan? Sí, sí. Hola, bueno, en saludarte, Amalia, un gusto poder compartir contigo. Y bueno, creo que
pudiera un poquito responder esa pregunta que te realizaron con respecto a los alimentos funcionales y la NOM 051. Bueno, les comento un poquito. Amalia y yo nos conocemos de CEPROVI, soy segunda generación de especialidad en alimentos funcionales y nutrición, y después nos volvemos a juntar en salud pública por la parte de etiquetado, ¿no? Ella estaba estudiando etiquetado, yo estaba estudiando otra condición de salud pública, pero bueno, para estar parte o como parte de estos investigadores, estar cerca de estos investigadores que realizaron esta parte del etiquetado, sí, como bien lo menciona, los niveles de evidencia para considerar un alimento funcional son los mismos que se realiza pues en salud, ¿no? Que el nivel de evidencia más alto tiene que ver con ensayos aleatorizados, con metaanálisis, como lo mencionaba Amalia, justamente. Los de más bajo nivel, obviamente, son opiniones de expertos. En el caso de la NOM 051, lo mencionaba muy bien Amalia, no hay una regulación aún sobre esta parte de alimento funcional. De hecho, todavía está en discusión sobre si llamarlo alimento funcional o solamente alimentos, ¿no? Porque pues parte de esta discusión de expertos pues ha tenido como todavía ese debate. Entonces, aquí en México lo que se pretende no es categorizar los alimentos por sí solos, sino más bien los ultraprocesados. Este tipo de sustancias que, bueno, en el caso de las investigaciones sobre los ultraprocesados, sí cabe aclarar que es un poquito, sería bueno educarnos en esta parte de si es un alimento o si es un ultraprocesado, ¿no? Y lo único, o más bien el objetivo de esto, es ir reduciendo pues esta carga de enfermedad relacionada con el consumo de ultraprocesados, dado pues las condiciones que se han dado, ¿no? Como el libre comercio, como la explotación de recursos y otras condiciones. Entonces, creo que en ese aspecto, pues sí, estamos dando pasitos sobre la parte de la aplicación de la NOM 051 con respecto a los alimentos funcionales. Creo que hay un campo muy abierto para la investigación ahora que pues ahora Amalia está conjuntando esta parte se está integrando a la parte de la investigación de alimentos funcionales, pues ahí hay un buen trabajo que se puede realizar, ¿no? Cómo realizar esta valoración de los alimentos funcionales con la aplicación de la NOM 051. Y bueno, la participante, la colega que nos acababa de mencionar, que para ella es mucho más fácil, pues esta parte del etiquetado por semáforo, tuve la fortuna de conocer a este etiquetado también está en Ecuador, está aplicado en Ecuador, el de semáforo. Y la nutrióloga experta Dayan nos mencionaba que este etiquetado no fue recomendado para población no alfabetizada. Confundía muchísimo los colores, el verde daba un supuesto a las personas, a la población, de que estaban consumiendo más verdura, cuando en realidad el alimento tenía otro tipo de ingredientes. Entonces ellos confundieron que lo verde era saludable, que lo verde era como más verdura, y en realidad pues lo único que estaban haciendo era aumentar el consumo de ciertos ultraprocesados con esta confusión de los colores. En su experiencia y como parte de la población, ellos sí no recomendaron a México, por supuesto, utilizar el semáforo a nivel nacional, dado que el 60% de nuestra población está en niveles sociales bajos y con condiciones de desigualdad. Entonces, por eso es que es más entendible a lo mejor para una persona que vive en una zona urbanizada, que tuvo como esta educación, que ha tenido como este acercamiento de los etiquetados, y pues por supuesto nosotros si somos nutriólogos y nutriólogas, pues ha tenido pues a lo mejor para nosotros es muchísimo más comprensible, ¿no? Y lo mencionaba muy bien Amalia con respecto pues que se han realizado estudios y que pues lo que queremos principalmente o lo que se pretende es
proteger a la población con estado de vulnerabilidad muy elevada, ¿no? Que a lo mejor nosotros o nosotras no estaríamos dentro de esta población. Entonces, creo que, bueno, un poquito nada más para agregar, pues lo que nos presenta Amalia con respecto a esto, sobre este tipo de confusiones, o porque la mayoría también, muchas asociaciones civiles también presentaron su forma de etiquetado, era una propuesta también a nivel de política pública, pero pues al final es importante que todo lo que vayamos a recomendar, como bien lo dices, tenga una evidencia científica, ¿no? Y de preferencia de más alto o la más alta evidencia científica para que justamente tengamos pues buenos resultados. Y yo creo que hay que investigar, hay que indagar un poquito más, porque no solamente es como que esta parte de los ingredientes críticos, ¿no? Nutrimentos críticos que a veces mencionamos, también hay que voltear a ver sobre los aditivos que ahorita están muy en auge, que la mayoría no tenemos o no está dentro del etiquetado frontal, pues esta parte de aditivos que es una lista enorme de ingredientes que realmente pues no sabemos si realmente haga daño o no, ¿no? Tenemos a otra especialista de alimentos funcionales, Carolina Herrera, que ella es ingeniera en alimentos y que ella en algún momento nos presentó aquí en CEPROVI que ella estaba en innovación de productos y que nos mencionaba que sí hay que cuestionar un poquito como la parte de ingredientes y ver que pues el etiquetado también a lo mejor se nos está escapando eso, ¿no? La lista enorme de ingredientes. Entonces, bueno, un gusto, Amalia, siempre coincidir contigo, de verdad que ha sido siempre algo maravilloso para mí volver a ver a CIPROVI, estar aquí participando y pues con mucho gusto disfruté mucho tu presentación que nos diste, pues esta historia importantísima porque declaras justamente todo lo que tiene que ver con la política, cómo se movió a través de la historia y que bueno, por eso es que estamos en este momento. Sí falta a lo mejor visiones de qué es lo que sigue, con qué nos enfrentamos, así como se enfrentó Chile con solamente el cambio de azúcares a edulcorantes sin declararlo. Tal vez a nosotros como México también nos esté faltando cosas, pero pues creo que es importante pues estas presentaciones, ¿no? Para dar esos puntos de vista. Y bueno, pues muchísimas gracias, Amalia. Felicidades. Muchas gracias, Carmen. Y sí, justamente complementando un poco lo que comentas sobre el sistema de semáforo, es justo este halo de saludable que era lo que se quería evitar, ¿no? Con poner este semáforo y poner en verde algunos productos. Y por otro lado, también una de las cosas que se buscaba era que el etiquetado no se perdiera entre los empaques. O sea, si se dan cuenta, nosotros tenemos una diversidad de colores en los etiquetados, en los empaques, y justamente semáforo se iba a perder con toda esta gama de colores. Entonces, lo que se buscaba era algo que impactara, algo que advirtiera y que no se perdiera por nada del mundo. Y bueno, nada más. Bien, hay muchísimas preguntas todavía en el chat. Yo creo que por tiempo vamos a hacer una última más. Y bueno, si alguien tiene una duda y quiere consultarlo directamente con la doctora Amalia, pues adelante posteriormente. Yo creo que por cuestiones de tiempo tenemos nada más una preguntita más. Nori Gutiérrez dice, gracias por la conferencia, doctora, estuvo muy interesante. Y la pregunta es, la evidencia que dice sobre enseñar sobre el etiquetado a los niños, ¿a partir de qué edad se puede comenzar a enseñar? ¿Es mejor brindar orientación alimentaria a los papás o enseñarles sobre etiquetado a ellos? ¿O cuál sería la estrategia más recomendable para abordarlo con los niños, buscando que ellos mismos sean los que comiencen a elegir productos más saludables? Sí, justamente a través de lo que se vio en estas intervenciones en las escuelas, nos dimos cuenta que justamente los niños tienen mucha influencia en las compras de la familia. La verdad es que
entre más pequeños se les pueda enseñar, en primera, entre más pequeños se les pueda enseñar a no consumir productos ultraprocesados y preferir la alimentación, los productos naturales, pues es muchísimo mejor, ¿no? Pero bueno, siempre vamos a estar expuestos a este tipo de productos y lo mejor es desde pequeños, desde que empiezan a elegir productos, ir pues enseñándoles cuáles sí, cuáles no y por qué, ¿no? Entonces, entre más pequeños se les enseñe, es mucho mejor. Y justamente, digo, esta es una experiencia, yo en la escuela de mi hija también fui a dar una plática sobre el etiquetado y pues yo di la plática, pasó el tiempo y después en alguna reunión de la escuela la directora hizo la mención de que yo había participado dando la plática y terminando la reunión las mamás: con razón, fulanito ya no quiere que compremos productos con sellos. Ah, tú fuiste la que les dijiste, porque siempre que vamos, ahora están, mamá, eso no, mamá, eso tiene sellos, mamá, mejor este. Entonces, varias mamás comenzaron esta conversación porque no sabían que yo les había explicado de los sellos, pero justamente los niños tienen esta influencia para tomar decisiones en los productos que se consumen en casa y justamente por eso se busca trabajar con las infancias. En UNICEF lo que vimos en los grupos focales fue justamente el que los niños y los cuidadores de los niños, ambos, tuvieran esta información para que el papá soportara las decisiones del niño. Es decir, si los niños decían esto no, el papá supiera por qué no. O sea, no nada más darle la información a los papás, sino también a los cuidadores, que incluye padres, abuelos o las personas que están a cargo de ellos. Entonces es lo que se buscaba, que la información tenía que ser para todos. Y pues bueno, básicamente eso. La estrategia es siempre enseñarles a preferir lo natural cuando empiezan ya a consumir este tipo de productos, enseñarles qué productos deberían preferir y por qué, ¿no? Y pues bueno, creo que ya con esa pregunta cerramos. Sí, muchas gracias, doctora Amalia. Muchas felicitaciones también en el chat. Y bueno, una disculpa a los que no pude dar lectura a sus preguntas, pero los invito a que contacten a la doctora Amalia directamente. Bien, entonces me voy a permitir, debido al interés que ha habido por la información de la especialidad de nutrición y alimentos funcionales, me voy a permitir compartirles una muy, muy breve presentación al respecto. ¿Me dicen ustedes si la pueden ver con claridad, por favor? ¿Se ve? Sí, ya se ve bien. Ok. No sé si la quiera poner en pantalla completa. Ah, ya. Ya está en pantalla completa. Bien, les voy a platicar un poquito sobre la especialidad de nutrición y alimentos funcionales. Nosotros estamos en el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, que es un centro de investigación que pertenece al Instituto Politécnico Nacional y nos encontramos ubicados físicamente pues en el precioso estado de Morelos. Nosotros, CEPROVI, tenemos 6 posgrados, tenemos 3 doctorados, tenemos 2 maestrías y bueno, por supuesto, tenemos la especialidad en nutrición y alimentos funcionales. Bien, la duración de esta especialidad es una especialidad profesionalizante que tiene una duración de 2 semestres y bueno, se pide que los estudiantes sean de tiempo completo. Su objetivo es formar especialistas en las líneas de desarrollo y utilización de alimentos funcionales, así como el estudio de la biodisponibilidad de nutrimentos y aspectos de alimentación y nutrición para la práctica profesional basada en evidencia científica y que estos profesionales sean capaces de contribuir en la solución de problemas nutricionales del país.
Bien, ¿cuáles son las ventajas de estudiar la ENAF en CEPROVI? Bueno, pues sobre todo pertenecer a una institución tan importante y de tanto prestigio como es el Instituto Politécnico Nacional, y bueno, contar con un cuerpo académico altamente especializado, el cual pues ustedes han conocido algunos de ellos a través de estas pláticas de conexión científica. La especialidad tiene un currículo flexible y personalizado, ya que está diseñado con diferentes unidades de aprendizaje, algunas obligatorias, pero sobre todo a unidades optativas que van a ser personalizadas de acuerdo a los intereses del estudiante. Tenemos proyectos de impacto nacional en 2 líneas de generación y aplicación del conocimiento. La primera de ellas es el diseño y desarrollo de ingredientes y alimentos funcionales para la alimentación humana. Y bueno, dentro de ellas se obtienen y caracterizan compuestos bioactivos como ingredientes de alimentos funcionales. Asimismo, se diseñan y se formulan alimentos funcionales. La otra línea es la evaluación del efecto biológico, nutricional de ingredientes y alimentos funcionales. En esta línea se hace una evaluación in vivo del efecto de alimentos o ingredientes sobre la salud y la nutrición, así como la evaluación del estado de salud en poblaciones. Una ventaja no menos importante es que este programa está reconocido por el Sistema Nacional de Posgrados de la Secretaría de Ciencias y Humanidades y Tecnología e Innovación, la CECITI, antes CONACYT. Y bueno, esto nos permite que nuestros alumnos puedan ser becados durante el transcurso de su especialidad. Bien, aquí les comparto yo lo que es el proceso de admisión, el cual, si ustedes pretendieran entrar en el siguiente periodo, que es el 25 de agosto de este año, estamos todavía a tiempo para hacer el registro que tenemos hasta el 17 de abril. Y bueno, este proceso consiste en este registro que se hace en la página web, se hace un examen de conocimientos Exani, una entrevista, un examen de inglés, y bueno, se publican los resultados, posteriormente a las personas que son elegidas, se hace la inscripción y el inicio de clases, como les había mencionado, es el 25 de agosto de 2026 para el siguiente periodo. Y bien, bueno, no dejar de comentarles que, bueno, CEPROVI tiene las puertas abiertas en esta especialidad para ustedes. Si están interesados o les apasiona la nutrición o los alimentos funcionales, pues son bienvenidos. Y bueno, también, como les comentaba, tenemos maestrías, tenemos doctorados y bueno, también contamos con lugares para alumnos de servicio social, prácticas profesionales. Y bueno, pues estamos gustosos de recibirlos a todos. Esta es una invitación a que se conviertan en egresados de una de las instituciones más prestigiosas de México, como les decía, el Instituto Politécnico Nacional. Y bien, en esta última diapositiva, a quien esté interesado en hacer su registro ya, les comparto el código QR. Y bueno, posteriormente se los podemos compartir en el chat. Bueno, de hecho ya se compartió, pero se los volvemos a compartir por si alguien pues está ya muy animado y quiere iniciar su registro para el próximo periodo, pues lo haga. Bien. Muchas gracias, doctora Rosalía. Sí. Ojalá varios se animen a iniciar este proceso para registrarse. Sí, bien. Bien, estoy compartiendo en este momento, perdón, la lista de asistencia para los que quieran obtener una constancia de participación en esta sesión. El link de asistencia se comparte en el chat de esa sesión, no se comparte por WhatsApp, se comparte únicamente, lo estoy compartiendo en este momento, en el chat de esta sesión. Por ahí alguien pregunta si hay becas para estudiantes de otros países. Sí, es correcto, sí se admiten alumnos de otros países. Y bueno, pues si quieren más información, pueden contactarnos a la doctora Amalia o una servidora y con gusto podemos
pues despejar dudas si tienen algunas respecto a la especialidad o alguno de los posgrados. Pues es todo. Solo mencionar que también hemos tenido países de estudiantes de Colombia, de Perú, de Cuba, de Ecuador, sí. De Venezuela. Entonces, sí, hay estudiantes que han venido a hacer PROVI, y al igual que a los estudiantes de México se les otorga la misma beca. Sí, una beca de manutención. Es correcto. Sí, perdón, doctor, ¿algo más que desee agregar? No, nada más agradecer pues a la audiencia, y nos vemos dentro de 15 días para la siguiente presentación o conferencia de conexión científica. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y bueno, me despido. Hasta pronto.